Señores, muy buenos días. El capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados le da la más cordial bienvenida. Desde la Maestro. Una disculpa, aquí le picamos sin querer otra vez el botón. Bueno, estamos bien. Señores y señores, muy buenos días. El capítulo Sinaloa de la Barra Mexicana de Abogados les da la más cordial bienvenida desde la bella ciudad de Culiacán, Sinaloa. Dirigen esta sesión sabatina desde el bello puerto de Mazatlán el maestro Manuel Romo Rivera, subcoordinador de la Comisión de Ética, y un servidor, Jesús Gavino Aldana Hernández, como coordinador de dicha comisión. Bienvenido, Manuel, buenos días. Nos acompaña esta mañana también el maestro Marco Antonio Aramburu Insunza, quien es el presidente de este capítulo, y también contamos con la presencia, la siempre agradable, de la maestra María Amparo Verdugo Ochoa, vicepresidenta también de este capítulo. Bien, antes que nada, yo quisiera recordarles que no olviden enviarnos por chat su nombre y lugar de donde nos visitan, el capítulo que representan, y también informamos que los micrófonos permanecerán apagados en todo momento, salvo con las reglas que nos ha impuesto nuestro gran maestro Federico Lucio, que nos acompaña en esta sesión. Cuando deseen participar, pedimos lo hagan por el mismo chat, y una vez terminada la sesión, Manuel nos hará el favor de leer las preguntas o comentarios. Bien, nos acompañan como siempre, siempre presentes. Realmente es un festejo para nosotros. Yo creo que le estamos quitando un poquito de reflectores a la reunión de Los Cabos, porque realmente siento como que se volvió a reunir aquí Los Cabos. Estamos de pláceme, realmente nos da mucho gusto tener a tantas personalidades aquí reunidas. Muchas gracias a todos. Bien. En este caso, como bien saben, el ejercicio del derecho, para entrar en materia, el ejercicio del derecho tiene sus límites. Para hablar sobre un tema relacionado con los límites del derecho, hoy contamos con la presencia del maestro Federico Gabriel Lucio de Canini, a quien le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. El tema se titula El abuso del derecho. Pero antes de pasar a tocar este tema, quiero pedir a nuestro presidente, Marco Antonio Aramburu, que nos dé unas palabras de bienvenida. Maestro, adelante. Muchas gracias, amigo Gavino. Infinitamente agradecido con la presencia de nuestro querido compañero barrista y amigo Federico Lucio, a quien tuvimos oportunidad de desayunar con él hace unos días y comentar muchos temas interesantes. Además de su gran calidad de profesionista, es una gran persona, un gran conocedor del mundo del derecho. Y pues aplaudo este tipo de temas que se expongan en los foros precisamente por la situación que se está viviendo en el país. Creo que lo que el maestro viene a decirnos va a ser muy importante para la reflexión y sobre todo para que el gremio, los licenciados en Derecho, participemos activamente en tratar de contener los abusos del poder que estamos sufriendo. Ante esto, pues, le doy el uso de la voz a Gavino en espera, pues, de escuchar y deleitarme con la ponencia de nuestro querido amigo Federico. Muchas gracias, maestro. Antes de la presentación de la ponencia del maestro Federico Lucio, quisiera pedirle a la maestra Amparo si nos pudiera leer el currículum, que batallamos bastante para poder reducirlo, porque realmente es muy extenso. Entonces quisiera que me hiciera ese favor. Maestra, adelante, le cedo el micrófono. Licenciado Gavino, estoy teniendo problemas de conexión. No se preocupe, maestra. Maestro Manuel Romo, le vamos a agradecer que si nos hace el favor. Ok. Buenos días a todos los asistentes. Agradecemos su presencia a quienes nos acompañan este día en la conferencia virtual El abuso del derecho de la Comisión de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados de Sinaloa, en la que contamos como orador huésped con el maestro Federico Gabriel Lucio de Canini, de quien me permitiré leerles un breve currículum. El maestro Federico Gabriel Lucio de Canini es miembro de la Barra Mexicana de Abogados desde 1985, licenciado en Derecho por la UNAM, especialista en litigio civil, mercantil y concursos mercantiles, corredor público número 31 de la Ciudad de México, en donde también funge como mediador privado certificado por el Tribunal Superior de Justicia. Es maestro de Derecho de la empresa
por la Universidad Panamericana. Además, por la misma Universidad Panamericana, cuenta con las siguientes especialidades: Derecho Financiero Internacional, Derecho Económico y Corporativo, Derecho Procesal Civil y Mercantil, Derecho Civil y Derecho Mercantil. También es especialista en Derecho Privado por la UNAM y en Valuación Inmobiliaria por la Universidad del Valle de México. Es autor, entre muchas otras publicaciones, de los siguientes libros: El corredor público en la ley, la Ley Federal de Correduría Pública comentada y el abuso del derecho. Antes de que inicie su ponencia nuestro invitado, vamos a pedirles que mantengan sus micrófonos apagados. Y a la vez, solicitamos a los presentes nos hagan llegar su nombre completo, si son de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, y a qué capítulo pertenecen, para efecto de la asistencia. A los invitados que nos acompañan, su nombre completo y el nombre de quien los invitó, y si son miembros de alguna organización o universidad, y su correo electrónico. Y nuevamente les recordamos a los asistentes que al final se harán las preguntas que tengan a bien hacer y que nos hagan llegar por este chat para darles lecturas en el orden de llegada. Si no hay más, pues entonces sí ya le cedemos la palabra a nuestro invitado. Adelante, maestro. Muchas gracias a todos por esta invitación. Me siento honrado de participar en esta sesión del Comité de Ética del capítulo de Sinaloa de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Quiero mencionar que también se encuentra con nosotros el licenciado Leopoldo Burguete, que es el coordinador de la Comisión de Ética de la Barra Mexicana en la Ciudad de México. Bueno, la ponencia del día de hoy, como se ha señalado, se llama el abuso del derecho. Yo escribí hace unos años una primera edición sobre ese tema y acabo de publicar una segunda edición, que es esta que está aquí, que igual se llama el abuso del derecho, pero lo estoy ampliando señalando que es en el sistema legal mexicano. Sobre todo, no tanto el sistema legal mexicano, sino va enfocado a todas aquellas conductas que se presentan, de abusos del derecho que se presentan en diferentes modalidades o en diferentes situaciones muy específicas y como nos vamos a referir más adelante. Si interpretamos de la interpretación que hacemos de la ley, si obtenemos un provecho sin lesionar a nadie, estamos actuando conforme a derecho. En cambio, cuando de esa misma interpretación causamos daños a terceros, puede decirse que abusamos del derecho. Esa es la situación. Esa es más o menos lo que es la definición del abuso. Alessandrini señala que la teoría del abuso del derecho no solo recibe aplicación el derecho de propiedad, como sucede en México. En México ahora sí que está enfocado principalmente el abuso del derecho a la propiedad, sino que hoy y en muchos países se ha ampliado a derechos reales, a derechos personales, patrimoniales, a derechos de familia, de garantías constitucionales, derechos sindicales, etcétera. Esta institución del derecho ha trascendido del derecho de la propiedad a otros derechos, como lo vamos a ver. El abuso del derecho nace o tiene una raíz ético-moral de presión social que derivó de un modo de concebir el derecho. Nace primero de la jurisprudencia y después pasa a la legislación. Ahora sí que no nuestros, sino los legisladores franceses, más bien los jueces y magistrados franceses fueron los que comenzaron a señalar que había la existencia de ese abuso del derecho y de esa misma jurisprudencia se fueron creando entonces la doctrina y las modificaciones a las leyes correspondientes.
El ejercicio del derecho tiene una limitación objetiva y una subjetiva. Objetiva en cuanto que no puede rebasar los límites que la ley expresamente señala, y subjetiva por cuanto debe perseguir un ejercicio, una finalidad social o económica compatible con la razón y el fundamento de la norma que garantiza ese derecho. Entonces, el derecho objetivo se integra por un sistema de normas que rigen obligatoriamente la vida humana en sociedad. Por su parte, el derecho subjetivo es una función del derecho objetivo. Es el permiso que da la norma a favor de los sujetos que ejercen ese derecho. El derecho subjetivo recibe este nombre porque se refiere al sujeto, a la persona a quien se otorga la facultad de utilizar tales derechos. Mediante el principio del abuso del derecho, se trata de equilibrar la legítima actuación de los derechos individuales, que además son indispensables para la realización de la persona humana con los intereses de la colectividad. Es obvio, por lo demás, que quien abusa en el ejercicio o en el uso de un derecho subjetivo atenta contra un interés ajeno que en última instancia limita o imposibilita la realización del proyecto existencial de otra persona. Entonces, quien abusa, obviamente, está limitando los derechos de otra, está causándole un daño a otra persona y por lo tanto debe de sancionarse. El abuso del derecho, al considerarse como un principio fundamental de todas las disciplinas jurídicas, no significa que pueda hacerse uso de él de manera indiscriminada, sino que debe de cumplir con ciertas especificaciones que más adelante vamos a señalar. Esa es la parte de como una parte introductoria. Voy a señalar ahora algunos conceptos de abuso del derecho y más adelante vamos a participar todo el mundo. Entonces ya sabemos, como señalaba, que quien se debe de entender como abuso del derecho el uso abusivo que hace una persona de ciertos derechos causándole perjuicio a otra persona sin obtener beneficio alguno. Y entonces ustedes recordarán que cuando cursaron ustedes la materia de obligaciones en la Facultad de Derecho, les decían que cometía abuso del derecho aquella persona que levantaba un muro en su propiedad con el único objeto de taparle el sol o la luz natural al vecino contiguo, sin obtener ningún beneficio para él. Es decir, levanta un muro gigantesco en donde no va a tener un frontón, no va a haber una construcción, sino solo y con el único objeto de que su vecino no tenga luz solar, que no le entre el sol, que no le lleguen los rayos del sol. Ahí hay un abuso del derecho. Está haciendo, sí, uso de su derecho, él dentro de su propiedad, él puede construir lo que él quiera, pero hasta cierto límite, ¿no? No puede poner una barda o con el único objeto de causar un daño al vecino, como también se señalaba aquel ejemplo que también se mencionaba, que si pasa un río y llega el vecino y quiere cambiar el cauce del río con el único objeto de que el vecino no se beneficie del riego correspondiente, entonces se comete ahí un abuso del derecho. Todos estos dos abusos del derecho se centran principalmente en el derecho de la propiedad. ¿Sí? Es donde nace, de hecho en nuestra legislación, donde se encuentra con más detalle es precisamente en el derecho de la propiedad. Gutiérrez y González afirma que
el abuso del derecho es ilícito, no solo por incumplir con un deber jurídico stricto sensu, una declaración unilateral de voluntad o de un contrato, sino lo que es también ejercer un derecho con el solo ánimo de perjudicar. Entonces, aquí ese ánimo de perjudicar es una de las características de los elementos esenciales del abuso del derecho. Entonces, si yo voy a usar un derecho con el único ánimo de perjudicar a Gabino Aldana, entonces, obviamente, yo estoy ejerciendo un derecho y correctamente. Y entonces, a Gabino en su momento podrá demandarme el pago de daños y perjuicios, puesto que yo lo hice solo con el objeto de dañar. Se dice también que el abuso del derecho es un derecho híbrido, un derecho tertium genus, ¿sí? El término tertium genus quiere decir tercer género, denominación que se aplica para caracterizar una posición distinta entre dos y al aparecer irreductibles o únicas. Entonces, ¿por qué? Porque el abuso del derecho no es un acto ilícito, pero tampoco es un acto lícito, es una cosa que se encuentra ahí intermedia, ¿sí? Algunos estudiosos afirman que el abuso del derecho se encuentra en una posición intermedia entre lo lícito y lo ilícito, entre lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Se trata de una figura híbrida, que si bien es reconocida en el derecho, no tiene en nuestro país una aplicación absoluta. Los sistemas legales mixtos o híbridos, como indica su objetivo, no reúnen los elementos necesarios para ser considerados familia jurídica. Su existencia peculiar híbrida suele tener motivos históricos, recepciones políticas que culminaron en la coexistencia armónica de dos o más tradiciones jurídicas, como pudieran ser el sistema civil o el common law, en el seno de un mismo sistema jurídico. En algunos casos, su ámbito de aplicación no es nacional y en cierta forma constituyen islas jurídicas con mayor o menor trascendencia en el país que forman parte, pero que debe de verse de forma diferente a las corrientes de descentralización legislativa que se producen en algunos países. Entonces, cuando esta figura como la nuestra, en donde no es digamos que el abuso del derecho no es un delito en sí mismo, pero tampoco es un acto lícito totalmente, o no es un acto totalmente ilícito, toda vez que si se abusa del derecho cometiendo un daño a un tercero, entonces pues ese daño pues, tiene que ser resarcido mediante el pago de daños y perjuicios. Dentro de los presupuestos del abuso del derecho, el maestro Fausto Rico manifiesta que siguiendo los elementos constitutivos del abuso del derecho conforme a la teoría subjetiva, según Bonecas, que es uno de los propulsores de esta teoría, dice que son 4. El ejercicio del derecho, primero tiene que presentarse un ejercicio del derecho. Para que haya abuso de derechos es necesario que el transgresor sea titular y que lo ejerza dentro de sus límites. Si la persona que comete el abuso no es titular del derecho o ejercita el que le corresponde fuera de sus límites, habrá hecho ilícito general y no abuso del derecho. El segundo elemento es una intención de causar daño y o un perjuicio, como lo señalamos anteriormente. Es esencial al abuso de derecho, de acuerdo con nuestra legislación, que el transgresor actúe con la intención de causar daño y o perjuicio a un tercero. Este requisito confirma la adopción de la teoría subjetiva por parte del legislador de 1928. Lo vamos a ver más adelante. La necesidad de probar que el titular de derecho actuó de mala fe es quizás el mayor obstáculo
para la aplicación práctica de la figura. No basta con que la víctima acredite que el ejercicio del derecho no reporta utilidad alguna para su titular, sino que además debe aportar elementos que convenzan al juzgador que obró con la intención de causar daño o perjuicio. El tercer elemento es la falta de utilidad para el titular del derecho. La parte final del artículo 1912 establece que del Código Civil establece que el ejercicio del derecho no debe reportar utilidad para su titular. Se trata de un requisito objetivo que debe valorar el juzgador. Si el ejercicio del derecho es útil para su titular, ese no deberá prestar indemnización alguna, aunque hubiera actuado con intención de causar un daño. Entonces, si es útil para el titular del derecho, entonces ya no se da ese presupuesto y entonces ya no hay lugar a la indemnización. Y el cuarto elemento es la causación de un daño o de un perjuicio. Entonces, como señalamos, no solo es el objeto no solo es ejercer el derecho, sino que al ejercer el derecho va con la intención de causar un daño o un perjuicio que no tenga utilidad para el que lo está ejerciendo y que cause un daño al tercero. Esos serían los cuatro elementos que, de acuerdo con la teoría de Bonecas, se requieren o se señalan como presupuestos para la procedencia de esta institución jurídica. Son tres las teorías del abuso del derecho. La primera es el abuso del derecho desde el punto de vista subjetivo, la segunda es la objetiva y la tercera es la mixta. El sector más importante, bueno, el principal exponente de la teoría subjetiva es George Ripert. Y señala que esta concepción subjetivista entiende que el ejercicio de un derecho es abusivo cuando se actúa con la intención de perjudicar al prójimo. Se parte, por tanto, de una actitud dolosa de quien ejercita las prerrogativas o facultades que surgen de la norma con el propósito de causar daño a un tercero. Esta teoría coincide con los actos de emulación elaborada por los glosadores de la Edad Media. Entonces, cuando el titular del derecho ejerce un acto en principio reprochable, con la única y exclusiva intención de causar daño a un tercero, está ejerciendo, obviamente, un abuso del derecho. La teoría subjetiva, como señalo, es cuando el sujeto, cuando la persona es la que realiza la acción de causar un daño a un tercero sin utilidad propia y solo con la intención de dañar. Ahí se presenta el abuso del derecho. La segunda teoría es la teoría objetiva y señala que el abuso consiste en un ejercicio contrario al fin de su institución. Este criterio se refiere que un acto se considera abusivo cuando es contrario al objeto por el cual fue creado el derecho, su espíritu o su finalidad. No es tanto la acción de la persona en sí misma la que está ejerciendo, la que va a construir el muro, sino que cuando el ejercicio, cuando lo que se hace es contrario al derecho, a su espíritu, ¿sí? Este enfoque objetivo se aleja de consideraciones personales, debiéndose marcar los límites que marcan el exceso en el ejercicio del derecho y propone pautas de definición de los límites. Se señala que en este criterio objetivo se encuentran los siguientes. El abuso consiste en el ejercicio contrario al fin económico y social del derecho. El abuso consiste en el ejercicio opuesto al fin de su institución y el abuso se define como un ejercicio contrario a la moral. Entonces, prácticamente lo que ahora sí que estamos, uno es lo que dice la ley
y otro es lo que hace el sujeto, ¿sí? Y el abuso, cuando es contrario al fin económico social, entonces ahí se presenta un abuso del derecho objetivo. Y después viene un criterio mixto. En la concepción mixta, también propuesta por Josserand, se considera que no existe oposición entre los subjetivistas y los objetivistas, sino que son enfoques que pueden complementar entre sí. Entonces, ahora sí que, digamos que para que proceda el uno, para que proceda, más bien se entenderá como mixto, obviamente necesitaríamos una disposición legal y necesitaríamos una conducta de parte del agresor o transgresor para que se dé esta situación. Hay obviamente unas teorías y movimientos favorables a la teoría del abuso del derecho. El maestro Rico, Fausto Rico, señala que la evolución histórica ha creado la necesidad de nuevas instituciones que permitan resolver nuevos problemas jurídicos. Es el caso del abuso del derecho, cuyo origen se ubica en el siglo XVIII y principios del siglo XIX. Su origen fue jurisprudencial, como ya lo señalamos, y posteriormente fue recogido por la legislación. Tanto la doctrina como las legislaciones modernas han reconocido que la facultad de ejercitar derechos no es absoluta. Por el contrario, el ejercicio de un derecho se encuentra limitado y condicionado por el propio derecho positivo, a fin de asegurar que aquel sea utilizado en beneficio de la sociedad. Esa idea la expresa Gemard con las siguientes palabras: los derechos son relativos y hemos mostrado cuán numerosos eran las restricciones impuestas por la ley, la costumbre o el convenio a los derechos de propiedad. Todo derecho tiene un límite. Más allá de este límite se le ejerce abusivamente. Hay abuso del derecho. El abuso comienza donde el derecho cesa. Entonces, este movimiento del abuso del derecho hay muchos autores, más en Sudamérica y en Europa, en donde han tratado de que trascienda el abuso del derecho de la propiedad a otras instituciones jurídicas. No voy a tratar sobre el abuso del derecho en la época romana o en la Edad Media, o lo que decía el derecho francés o el derecho español o el derecho alemán, sino que nos vamos a centrar, como lo señalaba, en hablar más sobre el derecho en México. En México, el abuso del derecho se encuentra protegido en el capítulo 5 de las obligaciones que nacen de los actos ilícitos. El Código Civil Federal, en sus artículos 1910 y 1912, expresamente preceptúan lo siguiente. Artículo 1910. El que obrando ilícitamente o contra las buenas costumbres cause daño a otro está obligado a repararlo, a menos que demuestre que el daño se produjo como consecuencia de culpa o negligencia inexcusable de la víctima. El artículo 1912 dice: cuando al ejercitar un derecho se causa daño a otro, hay obligación de indemnizarlo, si se demuestra que el derecho solo se ejercitó a fin de causar el daño sin utilidad para el titular del derecho. Esa es la definición concreta, es la misma definición que hemos dado, que se encuentra en el artículo 1912 del Código Civil Federal. El abuso del derecho también se presenta en materia procesal, a juicio del juez, cuando se faculta al juzgador a condenar a las partes al pago de gastos y costas. Por ejemplo, el artículo
70 del Código Federal de Procedimientos Civiles presentó en la letra lo siguiente. La parte que pierde debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte cuando el tribunal acoge total o parcialmente las pretensiones de la parte contraria. Si dos partes pierden recíprocamente, el tribunal puede exonerarlas de las obligaciones que impone el párrafo primero, todo o en parte pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas según las proporciones recíprocas de las pérdidas. Las costas en el proceso consisten en la suma que, según la apreciación del tribunal y de acuerdo con las disposiciones arancelarias, debió o habría debido desembolsar la parte triunfadora, excluido el gasto de todo acto y forma de defensa considerados superfluos. Todo gasto inútil es a cargo de la parte que lo haya ocasionado, sea que gane o pierda el juicio. Entonces, la condena en costas también es una situación que en materia procesalmente se faculta al juez para que considere condenar a quien abusa de un derecho al pago de las mismas. Ya sabemos, por ejemplo, en el juicio ejecutivo mercantil, quien no logra acreditar su procedencia está obligatoriamente será condenado al pago de daños y perjuicios, al pago de costas, perdón. En los juicios ejecutivos mercantiles, quien ejerce, por ejemplo, va a querer cobrar un pagaré y entonces sucede que presentan el pagaré para su cobro y después llega el deudor, el demandado, y dice, sí, ok, yo firmé ese pagaré, pero sucede que ya pasaron 6 meses para que tú puedas ejercitar la acción ejecutiva mercantil y no lo hiciste dentro de ese periodo, entonces tu acción ejecutiva es improcedente. El juez, cuando resuelve, va a declarar que es improcedente la acción ejecutiva y entonces va a condenar al actor al pago de daños y perjuicios, al pago de gastos y costes, perdón. Entonces, de esta manera le están diciendo al actor, tú quisiste abusar del derecho, obviamente tratando de obtener una acción ejecutiva para embargarle bienes al deudor y por lo tanto, sí, una vez cuando ya había prescrito tu acción, luego entonces tú abusaste de ese derecho y debes ser condenado al pago de costas. Entonces, en México se presentan en una dualidad. En materia, son 3 partes. Una en materia de propiedad, que lo vamos a ver más adelante. Otra que es en la parte de pago de daños y perjuicios por haber ejercido un derecho que cause daño a otro, que es donde establecen los artículos 1910 y 1912 del Código Civil. Y en la parte procesal, en diferentes artículos de nuestras disposiciones legales. Hay una contradicción de tesis que dice que costas. La hipótesis de su condena que prevé el artículo 140, fracción 4 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal no requiere que el juez determine si del proceso se advierta una presunción juris tantum que infiera temeridad o mala fe a la luz del artículo 126 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Bueno, vamos a entrar ya en este momento ahora sí que a los comentarios de las diferentes instituciones y disciplinas jurídicas y que si ustedes quieren participar no hay problema de mi parte para que podamos comentar los casos. Voy a seguir el mismo orden que lo señala lo que se establece en mi libro y señalando, comenzando con el abuso del derecho subjetivo. Entonces ya señalábamos que el uso, cuando se habla de derecho subjetivo, es el uso del derecho que hace la persona. Cuando la persona, ahora sí que se excede en sus acciones, solo sin obtener un beneficio, solo para causar un daño, está abusando de ese ejercicio, de ese derecho subjetivo en perjuicio del tercero. Y por lo tanto, debe ser condenado al pago de daños y perjuicios. Esta situación obviamente viene de la mano con la responsabilidad civil.
Y entonces cuando se presenta ahora sí que una persona, cuando abusa de ese derecho subjetivo, este sujeto, y además no solo abuso, sino causo un daño o perjuicio a un tercero, estoy obligado a repararlo, como lo establece, como señalábamos, el artículo 1912 del Código Civil. Y entonces aquí se habla del abuso y la responsabilidad civil. La reparación consistirá en que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de producirse el daño, si se puede. Y si no se puede, al pago equivalente en unidades monetarias. Entonces, si las cosas no se, por ejemplo, cuando llego yo y pongo una barda limítrofe para taparle el sol al vecino, entonces dices, bueno, en términos del artículo 1112, el juez me puede condenar a mí a tumbar esa barda para que las cosas vuelvan al estado antes de ese ejercicio de un derecho. O bien, si ya, pues digo, o si yo ejercité un derecho y ya no se pueden volver las cosas al estado que se encontraban, entonces estoy obligado a pagar una reparación económica. El juez lo tendrá que ¿cómo se llama? Ver, lo tendrá que analizar y entonces obviamente tendrá que resolver. ¿Ustedes consideran que aquellas personas que se llaman anarquistas o antisociales abusan del derecho y cuando van por las calles? Porque a veces se presenta muy a menudo aquí en la Ciudad de México que va un grupo de anarquistas pintando todos los muros y los monumentos de la ciudad, el Ángel de la Independencia, rayando, rompiendo, ahora sí que todos los cristales de las tiendas y de los Oxxos y de los comercios que se encuentren ahí. Los señores y nuestra policía capitalina no hace absolutamente nada. Hay, de alguna manera, se puede establecer que ahí estos señores están abusando de esa moral social de nuestra sociedad. Yo creo que sí, ¿no? Estos señores no nomás van, rayan, pintan y no hacemos absolutamente nada. La moral social tiene como objetivo mostrar cómo debe ser la vida en sociedad. En la moral social existen ciertos principios de carácter permanente. El más importante de todos es la dignidad de la persona humana, del que derivan otros dos: el principio de solidaridad, todos somos responsables de los demás, y el principio de subsidiariedad. Las instancias superiores deben respetar a las iniciativas de instancias inferiores que favorezcan el bien común e incluso facilitarles los medios necesarios para llevarlas a cabo. Ambos principios se complementan entre sí. El ser antisocial o actuar antisocialmente es un trastorno psicológico que presentan algunos individuos. Como su nombre lo indica, es un sujeto con un trastorno de personalidad antisocial que está en contra de la sociedad, de las normas, de las reglas de comportamiento, de los valores éticos y morales. Prácticamente están en contra de todo. Son personas que aquí en México van vestidas de negro, con capuchas, con mochilas donde traen cuetones, donde traen, no sé, resorteras con canicas y donde van dañando todo lo que se les puede ocurrir. Y van dañando y nosotros no hacemos nada. Entonces, y ellos abusan de esa situación, no tanto de un derecho, porque ellos no tienen derecho a eso, sino que abusan de esa situación de que no hacemos nada y que por lo tanto salen obviamente libres y están totalmente, y no se sigue ningún juicio en contra de ellos. Pero bueno, vamos a entrar el número 4, lo tengo yo establecido como abuso en el derecho de propiedad. En el Código Civil mexicano,
el artículo 840, dice que no es lícito ejercitar el derecho de propiedad de manera que su ejercicio no dé otro resultado que causar un perjuicio a tercero sin utilidad para el propietario. Este mismo artículo 840 es prácticamente una copia del 1912 del mismo Código Civil. Entonces, aquella persona que ejercita un derecho sin obtener un beneficio para él y solo va con el fin de causar un perjuicio de tercero, entonces está abusando de su derecho. En la Ciudad de México hay un edificio que se encuentra sobre Periférico Sur, a la altura de Luis Cabrera. Ese edificio se fue construido sobre un terreno muy pequeño junto a una presa, donde viene todo el río de la Magdalena, desemboca en esa presa cuando hay en época de lluvias y ahí se guarda. Ese terreno fue, ese edificio ya hoy es un edificio de 20 o tantos pisos, gigantesco, que fue suspendido por el gobierno de la Ciudad de México en virtud de que había rebasado los límites de propiedad. ¿Cuántas veces no hemos visto, señores, yo creo que allá en Sinaloa, en todos lados, pues dicen, bueno, si me ha hecho unos metritos para acá y otros metritos para allá, pues hago que mi propiedad crezca un poquito más, ¿no? Y entonces, y más si se trata, por ejemplo, de bienes de la nación. Entonces, pasan las líneas, por ejemplo, las líneas estas de la luz, y cuántas veces no vemos que las propiedades o los ranchos se van abajo de esas líneas y quieren hacer que en su momento tienen derecho, pero cuando dice el gobierno, es que voy a hacer por aquí unas carreteras y te vengo a quitar, entonces pegan ahí el grito. Entonces, de alguna manera, estas gentes están abusando de derecho. Más en este edificio están en un litigio sorprendente. Está detenido el edificio, suspendida la construcción, ya la Sheinbaum ya había ordenado que se tumbara. Imagínense el gasto, no sé, millonario de tumbar un edificio de 20 y tantos pisos, que se encuentra, ahora sí que sobre el lindero de esta presa. ¿Por qué? Porque el constructor consideró que pues un metrito más para acá y un metrito más para allá, pues no hay nada, afectaban a la presa y sí beneficiaba mucho a su propiedad. Entonces este señor, obviamente, estos constructores, propietarios de ese edificio, obviamente abusaron de ese derecho de propiedad, ¿sí? Y entonces hay tesis en cuanto a los interdictos, en donde por esas razones la autoridad puede ordenar que destruya todo el edificio a objeto de que se subsane el daño o perjuicio ocurrido a la nación, ¿sí? Hay también abuso, por ejemplo, del derecho en la división horizontal y condominal. ¿Cuántas veces no vemos que el presidente de condominios dice, bueno, pues yo soy aquí el presidente y entonces por lo tanto yo tengo derecho a utilizar un lugar más de estacionamiento, ¿sí? Y entonces, y quieren ejercer ese tipo de beneficios cuando es contrario al principio condominal, entonces son iguales, ¿no? O que dices, bueno, como yo soy el presidente, voy a hacer una fiesta con música, a todo lo que da, y entonces hasta las 5 de la mañana, en perjuicio, obviamente, de mis condóminos vecinos. Esta situación se encuentra muy reglamentada en España.
principalmente, en donde sucede eso muy a menudo, en donde ahora sí que el presidente y los miembros del comité directivo de los condominios, pues aprovechan la situación en que se encuentran para usar de su derecho en perjuicio de terceros. La otra vez, ya no me acuerdo si fue ahí en Los Cabos, que alguien me comentó que había hecho un estudio muy profundo sobre el abuso y el fraude a la ley. El ejercicio abusivo del derecho es considerado como un acto ilícito y en el ambiente jurídico es tratado como un acto ilícito abusivo que se diferencia del acto ilícito común porque en este se violan las normas legales. Asensio Díaz lo cataloga como un ilícito civil, como un ilícito sui generis, mientras que el abuso del derecho, mientras que el abuso del derecho en materia penal es lo que se conoce como fraude a la ley. Quien hace uso del derecho abusando de este, sea de manera subjetiva, objetiva o mixta, se conoce en materia penal como fraude a la ley. Se comete fraude a la ley cuando se realiza un acto jurídico amparándose en una ley de cobertura con la intención de alcanzar objetivos impropios de esa norma y además contrarios a otra ley o al ordenamiento jurídico. Es decir, se utiliza una ley de cobertura para ocultar la ley defraudada. Se trata de camuflear o disfrazar una conducta como si fuera otra para burlar una norma. Aquí hay muchos penalistas que seguramente han ejercido acciones penales de fraude a la ley, que no es otra cosa más que un abuso del derecho. Están abusando de una norma para beneficiarse de esa norma en perjuicio de otra diferente. Yo recuerdo, si bien es cierto que hice yo una maestría en Derecho Penal en la Universidad de la Cuenca de Morelos, no soy penalista, no tengo práctica penal, sencillamente fue ganas de aprender un poquito más. Pero me acuerdo bien que había veces que en algunos procesos llegaba para tratar de que el juez se excusara de conocer del asunto, nombraban a un abogado como apoderado, o nomás por solo nombrar al abogado como autorizado por recibir notificaciones, y ese abogado estaba peleado a muerte con tal juez, entonces el juez decía, no, ya llegó este cuate, me voy a pelear con él, y entonces me excuso para no conocer el asunto. Eso se presentaba, mucho, y eso obviamente es un fraude a la ley, ¿no? Pero así que es tratar de que el juez no conozca del asunto. ¿Por qué? Porque no conviene a las partes, porque no conviene, porque trae un criterio diferente y entonces lo voy a recusar. ¿De qué manera? Entonces, si no hay causa, entonces autoriza a una persona que esté peleada a muerte con él y de esa manera el señor se excusa y entonces yo continúo. El fraude procesal como abuso se presenta, está previsto en el artículo 386 del Código Federal Penal, cuya especialidad consiste en que el comportamiento engañoso se exterioriza en el desarrollo de un proceso y va dirigido a inducir al juzgador en error, con el propósito de obtener de él una resolución contraria a la ley. Entonces, esto también los penalistas son, y además es una materia, esta es una situación que se presenta muy común ya en los procesos civiles, en donde ahora sí que un error un error manifiesto, en donde se dice es que yo fui, tú fuiste mi empleador, entonces que no lo fuiste, entonces estás creando ahí a lo mejor hubo una pequeña falsedad. Y pues esa falsedad, entonces, desde el punto de vista penal, dices aquí no nada de que esa falsedad es un abuso, es un fraude procesal, y por lo tanto tú abusaste de ese derecho,
cuando contesta su demanda, y entonces esto se debe continuar en materia penal. El fraude puede producirse de dos formas, en el proceso o con el proceso. Cuando el deudor hace ejecutar su único bien para no pagar a sus legítimos acreedores, incurre en un proceso fraudulento. Cuando el proceso fraudulento es descubierto antes de la sentencia, el juez no caerá en error y el fraude no tendrá los resultados buscados. Entonces, el fraude procesal es un delito similar a la estafa agravada, que se comete en un procedimiento judicial de cualquier clase, mediante el cual una de las partes manipula las pruebas o emplea otro fraude procesal análogo con el único y exclusivo objeto de que el juez o tribunal caigan en error, llevándolo a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. También hay abuso en el fraude a acreedores. El fraude a acreedores es una acción encaminada a dificultar que los acreedores cobren sus deudas. Requiere la presencia de un elemento subjetivo consistente en la conciencia o conocimiento por el deudor de que que el acto que realice perjudicará a sus acreedores. El problema radica en la extrema dificultad de la prueba de ese elemento subjetivo. Esta situación de abuso y fraude a acreedores es mayúscula en nuestro país. Se hacen, por ejemplo, modificación de las capitalizaciones matrimoniales, liquidación de las sociedades en gananciales, enajenaciones a título gratuito, autoembargos, se provoca la insolvencia, una insolvencia provocada. Ahora sí que repudiación de la herencia, repudian una herencia con el objeto de no tener los bienes, con el objeto de defraudar a sus acreedores. Entonces se presentan todos estos tipos de situaciones con el objeto de no pagar. Se presentan ahora sí que todos los días en nuestro sistema, ahora sí en nuestro sistema jurídico y en los juzgados y tribunales de nuestro país. Están viendo no cómo resolver el problema, sino cómo defraudar al acreedor. Los concursos mercantiles, hoy los concursos mercantiles, voy a hablar más adelante sobre ellos, pero los concursos mercantiles hoy solo sirven para matar la empresa, no pagar a los acreedores. Además, como nuestra ley de concursos mercantiles no tiene ninguna calificación como la tenía la ley de quiebra y restitución de pagos, como eran una quiebra fraudulenta, una quiebra dolosa, una quiebra culposa, sino que no tiene calificación alguna. Entonces, prácticamente las empresas y sus empresarios salen, pues dicen, no, pues sencillamente quebré, cambiaron las situaciones, no tengo con qué pagar, y colorín colorado, no hay bienes. Se presenta el concurso mercantil, el síndico pues tendrá que hacer su labor, y después dice, en virtud de que no hay bienes suficientes con qué pagar a los acreedores, solicito ser por terminado el concurso, y colorín colorado ya se acaba el concurso mercantil. Y después la empresa que debe a los otros acreedores no les paga absolutamente nada. Todo eso son ahora sí que situaciones que se presentan en nuestra, ahora sí que en la jerga jurídica de nuestro país. Vamos a hablar sobre el criterio de oportunidad. Es el criterio que tanto le gusta a los penalistas, en donde de delincuente pasa a testigo protegido. Así se benefician todos los rateros en nuestro país. Basta con señalar que declararan en contra de tal o cual, y a efecto ofrecen videos, documentos y algunas otras pruebas, se libran de pisar los reclusorios, de ser detenidos, de ser tratados como verdaderos delincuentes que son, para cambiar su estatus penal de testigo a testigo protegido, beneficiándose de su libertad. Eso es lo que, pues ya lo sabemos, lo que sucedió con nuestro amigo Emilio Lozoya, ¿sí?
Él tenía ese criterio de oportunidad, se acercó a la fiscalía, llegó y pidió ese beneficio lo ha solicitado también Rosario Robles, todos los que se encuentran, todos los políticos, todos los pocos políticos que se encuentran detenidos, como el gobernador, creo que de Veracruz, que también está pidiendo que se le dé ese criterio de oportunidad, los señores oficiales mayor, el oficial mayor de la SEDATU y del CEDESOL, que no han pisado la cárcel y que están buscando beneficiarse de ese criterio, cuando ellos son los mismos artífices, los mismos autores, todos los que hicieron todas esas maniobras para defraudar a nuestro país y que después dicen, bueno, es que yo voy a aportar estos elementos para que metas al bote a nuestro expresidente o a nuestro exsecretario de Hacienda, sin aportar absolutamente nada, beneficiándose de esa libertad. El testigo protegido normalmente se halla unido a delitos graves comunes como el terrorismo, el narcotráfico, el lavado de dinero, el crimen organizado, etc. Al principio de esta plática yo señalaba que este criterio de oportunidad, que se encuentra establecido en los artículos 256 al 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde se establecen los casos de que debe operar, era el elemento de cambio, la moneda de cambio que un grupo de abogados, que si ustedes entran a internet y buscan ahora sí que la extorsión de abogados el asesor jurídico de la presidencia de López Obrador, ustedes van a ver ahí cómo operaban, ¿sí? Entonces llegaron con algunos grandes, con gente que se les estaba buscando, como son los de Cooperativa Cruz Azul, con los de OHL, como lo es también la de Ansira, ¿sí? Todas esas empresas en donde se acercaron con ellos y dices, bueno, ¿quieres tú beneficiarte, no pisar ahora sí que la cárcel, estar libre? Bueno, pues te vamos a buscar un criterio de oportunidad para que salgas libre, no pises la cárcel, y entonces cambias tu estatus jurídico de delincuente a testigo protegido. Esa era una moneda de cambio, pero además esa moneda de cambio no solo era, bueno, ese arreglo, porque decían yo puedo ayudarte porque yo tengo los contactos, yo soy la persona que conoce al procurador, yo soy la persona que sé cómo hacerlo, pero eso te va a costar una lana. Y entonces ahí es cuando dicen aquí hay una extorsión. Y esa extorsión de abogados es la que hoy está en todos nuestros periódicos y la moneda de cambio, lo que se les vendía era ese criterio de oportunidad. Entonces, abusar de ese criterio de oportunidad es obviamente un verdadero problema en nuestro país, puesto que lo hemos visto en la práctica, que llega uno que dice es que voy a aportar ciertos elementos y pues ni se sigue el procedimiento, ni se respeta la ley, ni se resuelve si son culpables o no culpables, y están libres, y obviamente eso causa un perjuicio en contra de la sociedad y en contra de nuestro país. Pero hay un abuso del derecho todavía mayor, ¿sí? De ese criterio de oportunidad, que es el derecho abusivo de los parientes de esos delincuentes que están aprovechando ese criterio de oportunidad o que se encuentran detenidos. ¿A poco no me van a decir ustedes que la señora Karine, que vive en Londres con sus hijos, en la mejor zona de Londres, donde lleva a sus hijos a las mejores escuelas allá de Londres, lo está pagando con los ahorros que tenía ella cuando trabajaba o de su familia? Porque, digo, desde mi punto de vista, esta señora está beneficiando de los dineros que robó su marido, que actualmente se encuentra preso,
y donde ella está disfrutando de esos beneficios que no le corresponden. Ustedes lo pueden ver también, por ejemplo, hay los hermanos de este oficial mayor de la Sedatu y Sedesol, pues la hermanita gastó 150 millones de pesos en casinos en Las Vegas. Y estos 150 millones de pesos, ¿de dónde son? ¿De quién son? Son nuestros, son parte de la estafa maestra de donde pues sacaron el dinero. Pues al oficial mayor se le hizo muy fácil. Oye, hermanita preciosa, aquí te doy 150 millones para que te vayas a Las Vegas y te los gastes en los casinos. Obviamente, eso de gastarse en los casinos es un decir, lo que fue allá es blanquear el dinero, fue lavar dinero, ¿no? Bueno, pues ellos, como son parientes de esos delincuentes, pues entonces no se puede continuar una acción penal en contra de ellos, y si ellos, por el contrario, se están beneficiando de todo lo que aquellos robaron o defraudaron a nuestro país. Entonces aquí hay un abuso del derecho muy grande, ¿no? Yo estoy de acuerdo que no se les detenga, porque tampoco abusen de ese dinero que se robaron o que se robaron los otros en su propio beneficio. Ustedes saben que los parientes de los imputados o presuntos responsables de los delitos no pueden ser considerados de acuerdo con nuestra legislación penal como cómplices o encubridores, porque hay obviamente un bien protegido mayor, ¿sí? Que es obviamente la situación de la consanguinidad, ¿sí? Una cosa es que estas personas estén exentos de penas impuestas a los encubridores, el cónyuge o de la persona que se halle ligado en forma estable por analogía o relación de afectividad de sus descendientes, hermanos por naturaleza, por adopción o fines en los mismos grados, y que por ello los familiares no podrán ser castigados por connivencia o por delito de encubrimiento. Entonces, ellos no pueden ser castigados, pero una cosa es que no puedan ser castigados, otra cosa es que se aprovechen. Y ese aprovechamiento es lo que me molesta y obviamente es un abuso del derecho. El abuso del derecho como acto ilícito ser abusivo, bueno, llámenlo como quieran llamarlo, pero será abusivo cuando tenga por fin exclusivo causar daño a tercero, los cuales deben ser indemnizados. El ejercicio abusivo del derecho es considerado como un acto ilícito y en el ambiente jurídico es tratado como un acto ilícito abusivo que se diferencia del acto ilícito común porque en este se violan normas legales. Lo mismo puede decirse respecto de la proporción que debe guardar de tal forma que no implique un exceso que la ley pueda considerar como un abuso, tanto en la proporcionalidad que se pretende obtener valores superiores a los previamente establecidos. Abuso, por ejemplo, en la cesión de derechos posesorios para demandar la prescripción adquisitiva. También aquí los penalistas, ¿cuántas veces hemos visto que llega una persona y dice, te compro tus derechos de posesión de un inmueble y mediante una cesión de derechos, no es una cesión de derechos, ya te los pagué por separado, y entonces yo me coloco o me constituyo como el poseedor de esos bienes y después yo busco una prescripción adquisitiva para hacerme de esa propiedad en perjuicio de su propietario. ¿Sí? Eso es materia de todos los días. Eso se presenta todos los días y aquí, bueno, en principio no debe proceder porque no hay un ánimo de dueño sobre la cosa. Es una situación, ven que para que proceda la prescripción tiene que ser pública, pacífica, continua, a título de dueño y de buena o de mala fe. Y ese a título de dueño no lo tiene el que compró esos derechos de cesión, de la cesión onerosa, ¿sí? De esos derechos posesorios. No tuvo el ánimo de dueño, entonces en principio no debe prosperar.
Pero bueno, sucede, y hay mucha gente que, por lo menos en la Ciudad de México, que hay casas en colonias muy respetables, en donde pues, los propietarios murieron, se quedaron a cargo de los empleados, mientras los familiares están discutiendo, peleándose por la herencia familiar. Llega un tercero, se pone de acuerdo con los sirvientes o los empleados domésticos, les compran esos derechos posesorios, después demandan la prescripción adquisitiva para quedarse con ese bien en perjuicio de los familiares que se encontraban discutiendo a quién se debía de adjudicar la propiedad misma. Bueno, en principio no debe proceder porque no tuvieron el ánimo de dueño, pero sucede. También se puede presentar abuso en el ejercicio de las acciones penales. Ahora, las fiscalías se encuentran llenas de denuncias penales porque se vuelven agencias cobradoras, ¿sí? Y entonces, o siempre existe la amenaza, si no me haces te voy a denunciar penalmente. Entonces, si se presentan las denuncias y muchas de ellas no proceden, pero obviamente hay una exceso de denuncias penales presentadas y hay un precedente que dice indemnización por el ejercicio abusivo de un derecho procede cuando se presenta una denuncia en forma intencional y dolosa con el fin de causar daño. Es el estado de Veracruz. ¿Sí? O abuso en la... Ese es el otro elemento, la otra moneda de cambio que se presentó, que hacían nuestros amigos defraudadores, ¿sí? O extorsionadores. Que es el abuso en la decisión selectiva de la reparación del daño. En materia penal, una cosa es la reparación de los daños ocasionados y otra muy diferente, la sanción por la comisión del delito, para lo cual los fiscales y los jueces deben tomar las medidas necesarias para hacer efectiva tanto la sanción penal como la reparación misma. Entonces, comete una persona un delito. Entonces, ¿qué? Ese delito dice se castiga con, no sé, tantos años de prisión y tanta multa. Una multa de tal cantidad. La multa es la reparación económica y la pena de privación de libertad es la sanción penal que debe de purgar. Pero sucede que a veces en nuestro país se presenta una situación diferente. Hay veces que el proceso penal muchas veces se busca la reparación del daño sin que el delincuente pise la cárcel o ya pisada salga inmediatamente. Y recordemos, por ejemplo, el proceso que se siguió por la venta de una planta de fertilizantes, ya que concluyó mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio millonario, quedando el responsable en libertad automática. ¿Sí? Entonces, te va a costar 200 millones de pesos que debes de pagar al Estado. Y entonces hay una reparación en donde el señor dice, bueno, ya reparo, y entonces ya no purgo la sanción de estar guardado, no sé, 15 años y listo. Bueno, esto se puede presentar, sí, cuando la gente tiene dinero. Pero ¿qué sucede cuando la gente no tiene dinero? Pues ni se les busca. Entonces tienen que cumplir con la condena y después ir pagando la multa con los trabajos que hagan en los reclusorios. Hay un abuso de impunidad absoluta en nuestro país. Hay una falta de ejecución de órdenes de aprehensión, hay una falta de continuidad de las acciones penales. Hay una impunidad absoluta. El mejor negocio es el pedir prestado y no el pedirle prestado a los bancos y no pagar. Es la mejor forma de financiarse. Esa es la causa del aumento, la impunidad es la causa del aumento de la delincuencia en nuestro país. Y lamentablemente, por ese abuso de esa impunidad, es la razón por la que tenemos un país con más violencia, con más delitos, con más, con delitos sin resolverse. Los penalistas pueden decirnos cuántos delitos conocen que no se resuelven? Son infinidad, ¿sí? Impunidad por ineficacia, impunidad de la mafia, impunidad de clase. Son las 3 clases de impunidad que hay.
Hay una jurisprudencia definida de acción penal, artículo 21, párrafo 4 constitucional, se erige en garantía del derecho de impugnar las resoluciones del Ministerio Público sobre el no ejercicio o desistimiento de aquella. Ministerio Público, cuando con posterioridad al ejercicio de la acción penal advierte un diverso delito, tiene el deber de incoar otra averiguación en la que se investigue este. O abuso también del velo corporativo. La sociedad anónima es la unidad de la persona jurídica con más aceptación entre los inversionistas debido a la responsabilidad limitada de los accionistas, principio que significa que los socios solo responden del pago de las aportaciones que hagan a sus acciones. Pues muchas veces constituye una empresa, la empresa es la que actúa, se esconden a los accionistas, no conocen a los accionistas, entonces obviamente hay un velo corporativo que los protege y entonces y se aprovechan de esa situación. Como ya tenemos el tiempo encima para las preguntas para llegar a la media, voy a ponerle un poco más de el abuso en derecho procesal. ¿Cuántas veces ustedes han contestado demandas en donde les ponen excepciones de falta de proximidad, falta de falta de proximidad, falta de litispendencia activa, litisconsorcio pasivo necesario, y una bola de excepciones y defensas con solo objeto, y ofrecen testigos fuera de la Ciudad de México y en el extranjero, con el objeto de que el procedimiento se alargue? Sí, entonces obviamente hay un abuso o de que desconoce, llega el deudor, es que no, creo que esa firma que aparece en el pagaré no fue puesta por puño y letra. ¿Cuántas veces lo ven ustedes? Entonces, muchísimo. Abuso en el litigio. Ahora sí que me acuerdo que yo trabajé con Javier Quijano Vaz, decían que había abogados que eran litigomaníacos, todo lo querían litigar. Ahora sí que les levantaron una multa porque estacionaban mal, pues iban al litigio. Entonces abusan de ese litigio y obviamente lo único que hacen es causar más problemas a nuestros juzgados, ¿no? Hay un precedente que dice delito de abogados, patronos y litigantes, interpretación de la hipótesis relativa a la promoción de incidentes, recursos manifiestamente improcedentes y maliciosos o de cualquier otra manera procurar dilaciones que sean notoriamente ilegales en la que no queda incluida la promoción del juicio de amparo. Entonces, solo es alargar los procedimientos, ¿sí? Tratar de que se alarguen, pasan 10 años y pues ya el millón de pesos que me debías, pues ya no es 1 millón, ya son 100,000 pesos, ¿no? Abuso en el pago de la pensión alimenticia. Bueno, pobres chavos, pero hay veces que el padre no paga. Dicen, en alguna legislación dices, sobre todo para las mujeres, el padre estará obligado al pago de la pensión alimenticia hasta que sus hijas contraigan matrimonio o tengan una carrera, algo así, ¿no? Dependiendo de la legislación de cada estado, pero esa no se limita a los 18 años, sino que hay una extensión de unos años más o hasta que contraigan matrimonio, algo por el estilo. Pues hay veces que los padres dicen, no, ya cumpliste 18 años y ya no te pago absolutamente un peso para nada. O tienes 16 años y sucede que ya no tengo trabajo, o que escondo mis ingresos a través de honorarios profesionales, o cualquier otra situación con el objeto de no pagar esa pensión alimenticia. También hay un abuso en el ejercicio de los interdictos. Ya platicábamos que con los interdictos de obra nueva, pues te están construyendo. Ahora, esa situación de los interdictos en la Ciudad de México se presenta cada rato, porque sucede que con los planes nacionales de desarrollo, pues autorizan, cambian esos planes, en lo que era una colonia residencial, ahora es una colonia comercial, y entonces quieren hacer edificios en todos lados, y entonces el vecino de al lado le pone un interdicto de obra peligrosa a la nueva casa, al nuevo edificio que están haciendo de 4 o 5 pisos, y les para la obra. Y hay veces que es
Digo, yo creo que hay veces que procede, pero hay veces que no procede. Abuso de la construcción, ya señalábamos la situación esta de la construcción del edificio en el cauce de la presa. Hay un precedente, dice, acción de demolición. La única condición para su procedencia es que la obra se esté realizando o se haya realizado en un predio que posee o es titular de un derecho real el actor, ¿sí? Entonces, hay una acción de demolición, yo puedo pedir que se demuele un edificio si ese edificio se construyó en parte de mi propiedad. Yo solo tengo que acreditar con unos medios preparatorios, ¿cómo se llama estos? Aviso, ¿cómo se llama? Apeo y deslinde, de que se construyó dentro de mi propiedad y que para ganar una acción de demolición y que se demuele el edificio. Abuso de la insolvencia simulada. Pues eso ya lo platicábamos, que eso se presenta en fraude de acreedores con el objeto de colocarse en una insolvencia simulada donde donan los bienes, venden las propiedades y entonces dicen que no, que ya no tienen bienes y entonces ya no hay en donde ejercer ninguna acción en contra de ellos. Abuso del amparo. También hay muchos amparos que también son totalmente improcedentes, pero pues que se presentan obviamente abusando de ese derecho. Abuso de los espacios públicos. Esta es una parte creo que muy interesante, creo que todos la sufrimos en todo México, en donde los bares y restaurantes no solo se toman la banqueta para ampliar sus establecimientos mercantiles, sino ya en la Ciudad de México se toman un carril de la vía donde transitan los automóviles. Entonces sucede que hoy ya estos locales comerciales, sucede que la parte que techada es la parte pequeña y la parte grande es donde están ya todas las mesas en las banquetas y en los carriles. Entonces ahí hay un abuso de los espacios públicos y ese espacio público es del peatón, del que viene circulando en la calle, en el carro, y entonces lo único que originan es que haya más automóviles, que se tengan los automóviles, que no circulen adecuadamente. Y hay algunos casos en donde no solo se amplían hacia adelante, sino que también ponen macetas en los laterales en donde obligan al peatón a darle toda la vuelta para que no pasen por ese pedazo de banqueta. Entonces, obviamente, los comerciantes, los bares, están abusando de ese derecho. Abuso del habeas data. Habeas data es la información, es el derecho que tiene toda persona de conocer, corregir o actualizar toda aquella información que se relacione con ella. Y ahora, ¿se acuerdan ustedes de esa ley que salió de que teníamos que proporcionar todos nuestros datos, si queríamos sacar un nuevo teléfono, y que en la ley y en contra incluso de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que salió esa ley? Dices, ¿quieres sacar un nuevo teléfono? Tienes que dar todos tus datos generales, tienes que sacarte una fotografía de la iris, quién sabe qué, Entonces, obviamente, en favor de terceros que no sabemos qué uso les van a dar a esos datos personales y obviamente nos causa un problema. Abuso en la patria potestad, eso lo vemos seguido. Pero también hay un abuso de los usos y costumbres. Obviamente este es un tema que ha sido tratado muchas veces en la barra mexicana, en donde por los usos y costumbres los padres venden a las hijas en Oaxaca a cambio de dinero, o a cambio de animales, o a cambio de pedazos de tierra, sabrá Dios. Esa situación está, obviamente, hay precedentes que dicen personas indígenas, derecho aplicable cuando interviene un proceso judicial. ¿Sí? Y hay tesis, hay precedentes donde se tiene que respetar la más bien la Constitución, aún en contra de esos usos y costumbres. Otro precedente dice, personas indígenas, criterios de aplicabilidad de las normas de derecho consuetudinario indígena. Sí, entonces dices, tú puedes aplicar tu derecho consuetudinario siempre y cuando no vaya en contra de lo que establece la Constitución. Entonces, si la Constitución dice que las personas no se pueden vender, pues ¿por qué tú diablos las estás vendiendo? ¿Sí? Y es un tema que súper discutido, que
que se ha manejado mucho. Abuso en la guardia y custodia del menor. ¿Se acuerdan ustedes cuando un gobernador del Estado de México se agarró sus hijas y se las quitó una madre francesa y todo el relajo que se hizo? Bueno, pues hay un abuso, ¿sí? Y no obstante que había una resolución judicial que decía que las menores, porque eran muy pequeñas, debían estar con la madre. Llegó el papá y le valió gorro y ¡prum!, se quedó con las hijas. Y eso sucede muchísimo. Abuso del tutor, también hay veces que el tutor, pues dices, aquí hay, pues digo, renta las propiedades, el producto de la renta se lo quedan para sus gastos, no rinde cuentas, ¿sí? Abuso de la explotación del hombre por el hombre, es el Homo homini lupus. Es una teoría económica del capitalismo de Carlos Marx. Pero, bueno, mejor, el abuso de los métodos de disciplina de los menores, ya, pues no es, ahora ya saben que a los menores no se les pegan, sino que se les debe de castigar de otra manera. Abuso del esposo sobre los derechos de la mujer. Eso es una cosa muy normal en donde dices, donde yo no quiero hablar de un concuño que tengo, pero llega y dice, no, yo voy a revisar, yo soy el administrador ahora sí que nos casamos, sociedad conyugal, entonces todo lo tuyo es mío y todo lo mío es mío. Y entonces, y él pues se ha encargado de administrar los bienes de mi cuñada y pues ya vendió todas sus propiedades y entonces ya lo volvió líquido y entonces y con esa situación de que lo tuyo es mío y lo mío es mío, pues entonces se está sirviendo con la cuchara grande. Pero bueno, abuso de los derechos de las mujeres, abuso de la negativa a contratar. ¿Cuántas veces hay veces? Dice, ok, sí, vas a contratar conmigo siempre y cuando cumplas con tales y cuales requisitos. Y son requisitos muchas veces muy complicados. Abusos del arrendamiento, etcétera. Bueno, ¿qué les parece si hay muchas cosas? Todavía tengo abuso en la celebración del contrato, en la disolución de contratos, en las cláusulas penales, en la compra-venta, en el reparto de utilidades, en la renuncia unilateral de socios, entre matriz y filial, en sociedades por acciones simplificadas. El abuso de las sociedades simplificadas, Gabino, tú se habrán presentado contigo algunas SAS, donde dices, oye, formalízame aquí un cambio de una SAS a una SADCB, y dices, chin, caray, pues, y tú como, digo, sé que fuiste allá a la Secretaría de Economía, tú te presentaste aquí, y ahora ¿quién va a ser tu socio? ¿Cómo formalizaste? ¿Eres tú? ¿No eres tú? ¿Sí? Hay una serie de problemas ahí muy graves. Y entonces, es correcto. ¿no? Así es correcto. Y después a SAS sucede que van y piden un préstamo como SAS y después localiza al deudor para que el deudor pague. Entonces hay una situación ahí muy delicada. Abuso de las aseguradoras al dilatar el pago de la indemnización. ¿Cuántas veces compras un seguro, te chocan el carro es pérdida total y después para que te pague la aseguradora, súfrele? Ya dice, aquí te di y ahora tienes que sufrir a ver cuándo se les ocurre pagar. Abuso en el despido de obreros y empleados, abuso del derecho de huelga. Dices, así, quiero que nos aumentes los dineros, los salarios. No, voy a huelga. ¿Sí? Abuso y competencia desleal, abuso del respeto a la vida privada. Llegan y te toman una fotografía en contra de tu... Y esa fotografía, esa es una situación muy interesante, la de Johnny Walker, con nuestros amigos los actores mexicanos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de que los actores mexicanos, Gael y el otro compadre que salieron en una... Johnny Walker les tomó una fotografía donde tenía una botella enfrente de ellos dos y la puso como propaganda en un periodo. Estos actores mexicanos demandaron a Johnny Walker y obtuvieron una indemnización altísima. Pero nomás por el periodo que duró la propaganda.
Pero el hecho de que se haya, obviamente, ahí hay un abuso de Johnny Walker de haber utilizado esa fotografía. Nada más que Johnny Walker, con toda la difusión que hizo la radio, que hizo la televisión, que hizo los periódicos respecto de esa sentencia que estos cuates ganaron, pues se pagó solita esa indemnización, ¿no? Eso fue un super negocio para esto de Johnny Walker, ¿no? El abuso del desechamiento de las demandas de concursos mercantiles. Yo soy especialista en concursos mercantiles y me entero que los jueces nomás ven la causa, el primer pretexto, los jueces de distrito, el primer pretexto para no aceptar una demanda concursal en perjuicio de los acreedores, en perjuicio de la empresa, en perjuicio de las fuentes de trabajo y en perjuicio de la economía nacional. Porque la sentencia de concurso mercantil cuenta para efectos numéricos de calificación como una, igual que un amparo que cuenta una sentencia, cuando el concurso mercantil hay veces que dura 10 años, ¿sí? O más. Abuso del comerciante y los acreedores que representan más del 50% en la celebración de convenios concursales. El acreedor o los acreedores que tengan más del 50% pueden acordar una quita del 99.99% y una espera de más de 5 años a partir de que cause estado la sentencia. Un abuso. No hay límites en la ley de concurso, aunque no hay límites. Abuso del rector, del juez como rector del procedimiento concursal. Y creo que entramos, bueno, todos estos abusos van a llegar a un punto en donde quien va a resolver es el juez. El juez tendrá que tomar en cuenta toda la información que le dé el actor, todas las pruebas que se ofrezcan, y él va a ser el que va a resolver si procede ese abuso o no procede el abuso. Entonces, hasta aquí es mi exposición. Les recomiendo el libro, lo pueden comprar en Jus Literatus. Hay una página y se los mandan con todo gusto. Y es todo lo que pusimos aquí. Y entramos a las preguntas y respuestas en beneficio de esta audiencia. Estoy a sus órdenes. Excelente, maestro. Con todo gusto vamos a buscar la forma de adquirir ese libro. Un aplauso, por favor. Gracias. Bien, muchísimas gracias, maestro Federico Lucio de Canini, por su brillante exposición. Le agradecemos muchísimo que nos haya aceptado la invitación. También quisiera, antes que nada, antes de pasar a las preguntas y respuestas, agradecer la presencia de nuestra presidenta, la maestra Claudia de Buenuna. De veras, muy agradecido de parte nuestra. Nos sentimos de pláceme, sobre todo de mantener largo realmente. Sentimos que se extendió con este tema, se extendió el tema de recientemente en Los Cabos. Entonces, de veras estamos muy, sobre todo por el día que ahora estamos festejando, precisamente lo que comentábamos, ya en un inicio la promulgación de nuestra Constitución, el aniversario. Entonces, pues, yo quisiera darle, en este caso, el uso de la voz al maestro Manuel Romo para que, por favor, nos haga nos diga si existen algunas preguntas y si nos hace el favor también, a su vez, maestro Federico, de contestarlas. ¿Qué les parece? Con gusto. Perfecto, muchas gracias. Manuel, adelante, te lo voy a agradecer. Pues nuevamente, buenos días a todos los asistentes. Agradecemos su presencia a quienes nos acompañan este sábado a nuestra conferencia virtual, donde nos expuso de una forma clara el abuso del derecho, y procedemos a hacer las preguntas en el orden llegada, que solamente fue una, a nuestro excelente ponente, el maestro Federico Gabriel Lucio de Canini. Veamos. La maestra María Teresa de la Concha Autrique hace la pregunta: ¿el fraude a la ley es un abuso del derecho? Esa es la pregunta, maestro. Sí, como señalamos, desde el punto de vista penal, el fraude a la ley es un abuso del derecho. Si está uno abusando, ahora sí que aprovechando una ley, de otra ley, para tratar de beneficiarse y obtener un lucro indebido, ¿sí? O un beneficio incorrecto. Entonces, sí, por supuesto. Ahora sí que el abuso, ahora sí que fraude a la ley es abuso del derecho. Abuso del derecho visto como como le enseñamos, una figura híbrida, y fraude a la ley ya con una situación ya concreta, ¿no? Marco Aramburu, a ver tu opinión, me gustaría saberla. Tú eres penalista, me dijiste.
Sí, Tengo así una es. pregunta, perdón. No, no, adelante. Diego, Muchas gracias. estaba poniendo ahí, ¿no? ¿Qué opinas de la frase, al enemigo aplícale la ley y al amigo justicia y gracia, ¿no? Que al final de cuentas establecías hace unos momentos que donde, empieza, bueno, palabras menos, donde empieza la política se termina el derecho, ¿no? O donde termina el derecho empieza el abuso. Igual, pero igual es mi idea. Sí, es. Ahora sí que es la situación de que, pues yo creo que hay que preguntarle eso a nuestro presidente, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Bien, nos queda muy claro que el abuso del derecho implica en todas las materias, en todas las áreas del derecho, y que obviamente está muy ligado a lo que es la moral y la ética personal. Entonces, yo quisiera, derivado de que lo conozco usted, maestro, de su manera de ser, su línea que ya ha llevado recta toda su vida, ¿qué le recomendaría a los abogados que van iniciando su carrera cuando detecten que su cliente pretende realizar un abuso del derecho, que usted lo haya detectado? ¿Qué les recomendaría a ellos? Sí, mira, ok, esa es una pregunta muy interesante. Me acuerdo que cuando me obtuve ya mi título de licenciado en Derecho, trabajaba yo con el licenciado Javier Quijano Vaz, y el licenciado Quijano, que además es mi tío, me dijo, bueno, ahora tú ya eres abogado, tú eres ya responsable, no solo de tus actos, sino también de los actos de tus clientes, entonces tienes que hablarles a ellos con todo respeto y con toda serenidad y con todo el derecho posible. Entonces, a los clientes que vayan a cometer un abuso del derecho, pues hay que decirles que no se puede hacer ese abuso del derecho. Entonces, digo, ¿qué sucede? Nuevamente voy a regresar a nuestros... Ya vieron ustedes el título es extorsión de abogados. No lo han ahorita googleado. Bueno, pues ellos se abusaron del derecho y entonces ellos como abogados estaban vendiendo, como les digo, ese criterio de oportunidad y ese criterio de un beneficio favorable a cambio de cantidades millonarias. Y obviamente porque lo estaban haciendo mal. Están obviamente en un beneficio propio en perjuicio de un tercero. Están abusando de todo eso. Y la fiscalía pues no se iba a quedar con los brazos cruzados. Ya está totalmente integrado. Tengo una amiga que tiene buenos contactos ahí. Me dijo, no, estos cuates no se salvan, se van al derechito allá donde les platiqué, por portarse mal. Entonces hay que portarnos bien. Si nos portamos bien, yo creo que lo más importante para los jóvenes abogados es que estudien, que se preparen. Yo les digo a ellos, a todos, cuando doy clases a chavos jóvenes, les digo, ustedes tienen que estudiar porque ese estudio les va a dar libertad como abogados, porque ustedes van a saber qué pueden hacer y qué no pueden hacer. El abogado que no sabe, el corredor público que no sabe, el notario público que no sabe, llega a un cliente y le dice, oiga, ¿puedo hacer esto? ¿Qué es lo que va a contestar? El que no sabe, no se puede. ¿Sí? Y cuando vienen con nosotros como abogados es que no es para que el cliente no viene a que les digamos que no se puede, sino que le tenemos que decir cómo sí se puede sin incurrir en abuso del derecho. ¿Sí? Para eso hay que estudiar, hay que prepararse, hay que estar leyendo constantemente, revisando las tesis de jurisprudencia. Yo digo, ahora sí que en mis ratos de ocio, yo después de que termino de trabajar, abro mi computadora y comienzo a escribir. Escribo un artículo chiquito y así continúo hasta terminar un libro. Pero es de todos los días. Todos los días hay que estudiar, todos los días hay que seguir aprendiendo, todos los días hay que prepararnos para ser mejores. Así es esto. No hay de otra. Hay una nueva pregunta de Arturo Mojica Valdivia. Ese es un amigo mío de que teníamos 5 años de edad. Estudiamos juntos en la primaria.
Ok, pues su gran amigo le pregunta, ¿qué tanto el abuso del derecho es permitido por la carencia de la norma? Ándele. Bueno, yo creo que nuevamente digo, a lo mejor no hay una norma específica, pero si seguimos las reglas generales de donde yo voy a ejercitar un derecho, voy a obtener un beneficio personal y voy a causar un daño a un tercero, hay abuso del derecho. Haya norma o no haya norma. Entonces yo creo que si se dan los supuestos de abuso de derecho, entonces debe de haber, obviamente, una indemnización a cargo del que está, del que está cometiendo el abuso, ¿sí? Entonces, si se dan los supuestos, independientemente de que el ordenamiento legal no sea tan claro, ¿sí? Pero sí hay un ejercicio de un derecho, hay un beneficio para el que está ejerciendo un derecho, hay un daño o un perjuicio de un tercero, yo como beneficiario de ese derecho estoy obligado a indemnizar al tercero que le causé ese daño o perjuicio. Entonces, Hay otra, perdón, adelante. no, es nada más hasta ahí y le mando un fuerte abrazo a Arturo, que coincidimos también ahí en Los Cabos. Okay. También María Teresa Eterno Daramburú hace la siguiente observación y después una pregunta. En relación a los asuntos del orden familiar, y pregunta, ¿dónde se esconden bienes para no dar pensiones alimenticias o se sustraen menores? ¿Qué tipo de defensa sugiere? Esa es la primera pregunta. Y la segunda dice, ¿existe alguna acción complementaria, por ejemplo, al juicio de alimentos? Bueno, pues mire, yo litigué hace muchos años. Después, a los 35 años me hice corredor público. Y si bien es cierto, he venido preparándome. Yo creo que hay que, miren, en materia de orden familiar hay muchas abogadas, principalmente, que se han destacado en esas áreas, ¿no? Pero yo creo que se tiene que acudir a los jueces, estar bien asesorados con abogados que conozcan muy bien de la materia y continuarlo. La acción complementaria del juicio de alimentos, pues digo, ahora sí que es realmente, hasta donde yo tengo es demandarle el juicio de alimentos, después acreditar que el señor pues tenga algún ingreso por alguna empresa para que se le pueda descontar de la empresa ese ingreso. De otra manera, si no tiene ingreso, no tenemos forma de justificar de que sea empleado, está muy difícil que se puedan cobrar alimentos. La sustracción de menores, pues es caray, eso es, ahora sí que ¿cuántas veces? Bueno, yo me he enterado varias veces de que van y se van, por ejemplo, de que se agarra al chavo, al menor, ya tiene pasaporte listo, jet privado y se lo llevan a Chile. Y entonces, si después en Chile lo que sucedía es que no había un acuerdo de extradición, o que ahora con Israel que está de moda, donde no hay ese acuerdo para traer a la gente de Israel, o algunos otros países se los llevan para allá, y pues ya no los van a ver, ¿no? Entonces hay que, yo creo que acudir con los jueces, y obviamente yo creo que lo que tiene que suceder es que los jueces sean muy estudiosos, más enérgicos y que dicten muy bien sus resoluciones para que se puedan realizar bien. De otra manera, vamos a estar perdidos. Muchas gracias, querido Lucio. Gracias a ti y espero verte pronto. Ok. Hay una última pregunta de Norma Estela Pimentel Méndez. Dice, muchas gracias, Federico, Lucio. Tu conferencia ha sido práctica, concreta y con ejemplos claros. Excelente que coloque sobre el análisis el abuso del derecho en la costumbre de la venta de niñas o en los actos ilegales cometidos de esposos desde sus esposas. En esto último versa mi pregunta. ¿Qué opinas sobre la diferencia entre el tipo penal de violación entre cónyuges? Esa es la pregunta. Y concluye ella diciendo, pues en la mayoría de los códigos penales se establece una sanción menor para este tipo penal respecto a la violación genérica.
Aunque sí, bueno, obviamente yo creo que es un tema muy que tiene que ser muy difícil de probar, porque como marido y mujer hay un derecho a la, ¿cómo se llama? A la cópula, ¿no? ¿Cómo se dice? Cohabitación, ¿no? ¿Cómo se llama? Algo así, ¿no? Hay un derecho. Y entonces ese derecho es entre el derecho que tienen de realizar ese acto sexual y la situación en donde uno de ellos, o más bien ella, se sienta violada o abusada por su marido. Entonces yo creo que es una situación que sí que debe de entrar en donde se tienen que tomar aspectos psicológicos y pruebas psicológicas y pruebas de otra naturaleza que son, pues obviamente, que deben ser apreciadas por los juzgadores y donde se tienen que pues, ser muy puntuales en su determinación. De otra manera está y por eso yo creo que es la situación de que se habla de una violencia genérica. Puesto primero que existe una obligación por ser marido y mujer de realizar el acto sexual. Una obligación moral, ¿no? Una obligación que no está tan escrita, pero que es una obligación sui generis, ¿no? Ahora sí que es, me caso con qué objeto. Pues ve que en México, más bien, el matrimonio ahora sí se cumple, hay matrimonio cuando los consortes van con el juez y firman ante el juez de lo civil. Es débito carnal, como dice Sergio Treviño. Exacto, es un débito carnal. O conyugal. O conyugal, sí. Excelente. Débito. Una disculpa, el tiempo no perdona. Realmente quisiera quisiera invitarlo para una nueva sesión, maestro, porque, digo, para ampliar todos los temas que estamos viendo, porque es muy interesante. Yo quisiera en este caso pedirle a la maestra Claudia de Buen que si nos haga el favor de dirigir unas palabras a nosotros, que nos daría mucho gusto nos da mucho gusto que esté presente adelante, maestra, por favor, se lo voy a agradecer. Muchas gracias, Gabino. Muy buenos días, amigos queridos. Federico, te felicito. Una exposición muy importante para esta época en la que el abuso del derecho es el pan nuestro de cada día. Ya lo vemos normal, ¿no? Yo me acerco al juez y le digo, señoría, están presentando recursos con el simple motivo de dilatar el procedimiento. Pues sí, licenciada, pero ¿qué haga? Lo tengo que admitir, ¿no? Y pues sí, también ellos dicen, y si no, después viene una queja en contra. Entonces, tenemos un sistema judicial, un procesal que abre muchas esas puertas y que desafortunadamente no hay ninguna sanción. Bueno, hay sanciones penales, pero ¿quién se va a meter después a denunciar penalmente a aquel abogado y a aquella contraparte que abusaron del derecho, ¿no? Lo decía Mayra hace rato, en materia familiar, es el pan nuestro de cada día. Inventan delitos de amenazas. Yo tengo un caso en el que se inventó un delito de amenazas e injurias de la señora al ex esposo y me la vincularon a proceso. Y además no había testigos. Lo que decía él, lo que decía ella. Ella decía, no es cierto. Si al señor le tengo miedo, ¿cómo lo voy a amenazar, lo voy a injuriar? Y lo vincularon a proceso meses y meses yendo a firmar, que retiraron el pasaporte, ¿no? Y entonces presentas una queja y te dicen, quita la queja, porque si no, no te la acabas. Y dices, ay, caray. Pero bueno, y el de laboral, yo sí no estoy de acuerdo. Yo creo que la huelga es un instrumento de los trabajadores para exigir que se cumplan con los compromisos que la Ley Federal del Trabajo les da. Hay huelgas, y yo estuve como abogada general de la UAM, en la que sí, efectivamente, se usa la huelga para un tema intrasindical, o incluso el propio patrón les pide, oye, me van a lanzar, vámonos a la huelga, yo les pago todo y no se preocupen en lo que yo resuelvo el tema del lanzamiento. Eso ya no, pero era el pan nuestro cada día y es abuso del derecho. Y vivimos en un país en el que el abuso del derecho es verdaderamente una costumbre y tenemos que hacer algo por impedirlo. No podemos nosotros como abogados
que estamos sujetos a un código de ética y que además tenemos una ética natural como seres humanos, permitir que se inventen delitos y que se haga este tipo de prácticas procesales, porque de verdad afectan profundamente a la gente, no nada más en el bolsillo, porque sale carísimo defenderte de todo eso, en todos los sentidos. Pero bueno, yo te quiero felicitar, Federico, y quiero felicitar al capítulo, y te quiero decir, yo entré un poquito tarde, me disculpo, ¿dónde consigo tu libro? ¿Es de Tirant o de dónde para mandarlo a pedir? No, te manda de tu domicilio. Yo ya tengo tu domicilio, porque somos vecinos. Entonces yo te lo mando a tu oficina, con gusto. Muchas gracias, querido Federico. Por favor. Para mí va a ser un libro de uso permanente. Te lo digo porque conociéndote a ti desde hace tantos años, sé perfectamente que eres un profesionista que profundo, un estudioso del derecho muy profundo y que además eres una de las personas que más sabe de derecho civil, ¿no? Entonces, te doy la primicia de que va a ser mi libro, lo voy a tener en la cabecera casi. Bueno, en el escritorio, porque ahora ya que termine este COVID me voy a regresar a mi oficina. Muchas gracias. Gracias a todos. Que me apena mucho no poder estar los sábados porque, bueno, son días complicados, familiares a veces, pero me encantan estas sesiones de los sábados. Y pues yo no me quiero alargar porque yo nada más quería saludarlos a mi querido amigo Marco Antonio, a mi querida amiga Amparo, darle la bienvenida porque ya muy pronto va a ocupar esa presidencia, y a Marco Antonio decirle que no se va a zafar de nosotros ni tantitito, al Gabino Aldana, a Manuel Alonso y a todos, cada uno de mis amigos, compañeros del consejo, compañeras, les mando un abrazo con mucho cariño en el Día de la Constitución, y bueno, pues que terminen de tener un sábado y más bien un puente muy a gusto. Muchísimas gracias, maestra. Ahora, le agradecemos mucho su presencia, de veras. Quisiera pasarle los micrófonos al maestro Marco Antonio Aramburu para que nos haga el favor de dar el cierre de la sesión. Muchísimas gracias, nuevamente. Muchísimas gracias, Gabino. Maestro Federico, pues muchísimas gracias. Muy ilustrativa, muy clara, muy precisa, ejemplos, sin duda, muy ilustrativos. Te agradezco tu participación, has aceptado estar el día de hoy con nosotros y compartir tus conocimientos. Pues a la maestra Claudia, te agradezco mucho que estés con nosotros el día de hoy. A todos los presidentes de capítulo, Eduardo, Norma, también a nuestro amigo Sergio Treviño, Mayra Fernón, a todos quienes pudieron acompañarnos y obviamente a quienes organizaron o hicieron posible esta plática del día de hoy, a nuestros coordinadores de la Comisión de Ética del capítulo, Gabino Aldana y mi amigo maestro Manuel Alfonso Romo. Pues muchísimas gracias. Damos por terminada la sesión del día de hoy. Doy un caluroso aplauso, un abrazo a nuestro ponente y pues damos por terminada la sesión. Y claro que en el caso del capítulo Sinaloa, dispuesto siempre a trabajar con el consejo directivo y pues si en algo más podemos servir, los que somos presidentes, dijo el Caco de San Luis Potosí, los que somos presidentes en retiro, dice. Entonces, claro que estamos a la orden. Fuerte abrazo y damos por terminar la sesión del día de hoy. Muchas gracias. Gracias.